Buen día con aquellas personas que se encuentren viendo este vídeo. El día de hoy vamos a seguir con el capítulo número 7, donde hablaremos sobre excitación del músculo esquelético, transmisión neuromuscular y el acoplamiento excitación-contracción. No olviden suscribirse, activar la campana para que les lleguen las notificaciones de los siguientes vídeos, dejar su like en caso que les haya agradado la ponencia y tampoco olviden que en la descripción del vídeo van a encontrar un link que los lleva a una carpeta Drive donde van a tener a su disposición todas las diapositivas que les presento de absolutamente todos los temas que voy subiendo pues al canal. Bien. Mi nombre es Fuentes Juárez Christopher Luis, estudiante del 11º ciclo de Medicina Humana en la Universidad César Vallejo. Y sin nada más que añadir a la presentación, iniciemos con el tema. Recordemos lo que es la unión neuromuscular y la transmisión de impulsos desde las terminaciones nerviosas a las fibras del músculo esquelético. Bien, ya hemos hablado en el anterior capítulo sobre la unión neuromuscular o al menos las terminaciones nerviosas. Bien, la unidad motora, por ahí también le llamamos. Vamos a hablar ya más partes que están relacionadas justamente a la transmisión del impulso nervioso. Bien, y para esto tenemos que mencionar justamente a la unión neuromuscular. Bien, neuro obviamente viene de la terminación de la fibra nerviosa, que es esto de aquí, y muscular, por supuesto, de la fibra muscular. Bien, pero las partes que quiero que recordemos para comprender la transmisión de impulsos, primero es la membrana invaginada. Bien, esta imagen que vemos aquí, donde estoy señalando, justamente es la membrana de la fibra, bien, de la fibra muscular. Pero si se dan cuenta, aquí se invagina, justamente donde va a ocurrir la unión neuromuscular. Esta invaginación de la membrana, o el hundimiento, por ahí también pueden decirle, tiene otro nombre. Bien, por ahí también se le llama gotiera sináptica, o también se le llama valle sináptico. Otra parte que también quiero que tengamos en cuenta es sobre un espacio que ocurre entre la terminación, es decir, esta terminación nerviosa, y la membrana invaginada. Aquí inclusive eso que estoy pasando el cursor, bien, donde estoy pasando el cursor, vendría a ser ese espacio que les digo. Bien, y este se le llama espacio sináptico, o también llamada hendidura sináptica. Y además, en el fondo de la gotiera, es decir, de esta membrana invaginada, fíjense cómo hay múltiples pliegues, bien, varios pliegues. Y estos también tienen sus nombres. Se les llama hendiduras subneurales. Entonces, esos tres o esas tres partes quiero que tengamos en cuenta. La gotiera sináptica, que es esta membrana imaginada, el espacio sináptico, que es aquel espacio que se encuentra entre la terminación nerviosa y la membrana muscular, y también los pliegues de la membrana invaginada, que son las hendiduras subneurales. Ahora bien, muchas mitocondrias, hablando de la fibra nerviosa o de la terminación nerviosa, bien, muchas mitocondrias proporcionan ATP. Fíjense toda la gran cantidad de mitocondrias que encontramos aquí. Bien, estos, como ya sabemos, generan energía, generan ATP, y el ATP es importantísimo para la síntesis de acetilcolina. Bien, la síntesis de acetilcolina que ocurre a nivel del citoplasma de la terminación nerviosa, pero esta acetilcolina inmediatamente, rápidamente, es absorbida hacia el interior de vesículas sinápticas, como aquí lo señala, ¿no? Todas estas son vesículas sinápticas que lo que hacen es atrapar a la acetilcolina recién sintetizada. Bien, a nivel del espacio sináptico, como vemos aquí, también vamos a encontrar grandes cantidades de una enzima, bien, de una enzima que se llama acetilcolinesterasa. Bien, como su mismo nombre lo dice, enzima acetilcolinesterasa, lo que hace es destruir la acetilcolina que se libera al espacio sináptico, ¿no? Pero esto lo hace obviamente milisegundos después de que ya la hayan liberado y que ya haya hecho su acción, ¿cierto? Haya hecho su acción. Ahora, ¿cómo es la secreción de acetilcolina por las terminaciones nerviosas? ¿No? ¿Cómo es que ocurre? Lo que sucede es que la superficie interna de la membrana neural, bien, vamos primero con la membrana neural, va a tener barras densas, que son estas que estoy señalando aquí, barras densas. Y a sus ambos lados, fíjense cómo sus ambos lados
van a encontrar canales de calcio activados por el voltaje, ¿cierto? Aquí está la barra densa y a los costados vemos los canales de calcio activados por el voltaje. Bien, entonces, cuando un potencial de acción, que obviamente proviene desde la fibra nerviosa, bien, cuando un potencial de acción llega justamente a estos canales, van a hacer que se abran, generan un cambio conformacional en los canales de calcio activados por el voltaje, de tal manera que van a permitir que el calcio difunda desde el espacio sináptico, que es donde se encuentra, hacia el interior de la fibra nerviosa, bien, de la fibra nerviosa. Una vez dentro el calcio de la fibra nerviosa, lo que hace es activar la proteína sinasa dependiente de calcio calmodulina. Bien, activa la proteína sinasa dependiente de calcio calmodulina. ¿Con el fin de qué? De movilizar las vesículas sinápticas, que ya sabemos que contienen la acetilcolina. Entonces hace que las vesículas de acetilcolina se muevan hacia la zona activa de la membrana neural. ¿Y dónde es esta zona activa? A la altura de la barra densa. Bien, aquí ven cómo se fusiona incluso la vesícula, porque una vez que llega a la membrana sináptica, bien, a la membrana sináptica o a la membrana neural o a la zona activa, las vesículas con acetilcolina se fusionan con la membrana neural, como vemos aquí, y finalmente ya vacían la acetilcolina hacia el espacio sináptico mediante un proceso que se llama exocitosis y que ya hemos hablado sobre este proceso, ¿cierto? Bien, una vez que ya se encuentra la acetilcolina en el espacio sináptico, tenemos que hablar de la otra parte de la unión neuromuscular. Hablemos de la fibra muscular. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? Principalmente dos componentes importantes. Primero, vamos a encontrar receptores de acetilcolina y también encontraremos canales de sodio activados por el voltaje. ¿Cuál va a ser la diferencia o qué van a tener en común? Bien, en común tienen de que ambos revisten las hendiduras subneurales, que les dije que eran esos pliegues, ¿cierto? Entonces, aquí miren estos pliegues, bien, y van a revestir o van a ser revestidos por ambos tipos de receptores y de canal. La diferencia es que los receptores de acetilcolina, como vemos aquí, bien, los receptores de acetilcolina revisten la hendidura subneural, pero cerca de su abertura con el espacio sináptico. Bien, cerca de su abertura. Y el resto está revestido justamente por estos canales de sodio activados por el voltaje. Bien, enfoquémonos en el receptor de acetilcolina. Cada receptor de acetilcolina, justamente como muestra estas imágenes inferiores, van a ser proteínas, obviamente, que atraviesan el espesor de la membrana. Fíjense cómo todo este receptor atraviesa, bien, atraviesa el espesor de la membrana. ¿Con qué fin? De formar un canal tubular, un túbulo, por lo tanto permite el paso de algo, en este caso de sodio. Bien, pero en caso de reposo, en caso de que aún no llegue el potencial de acción, o perdón, que no llegue la acetilcolina, bien, fíjense cómo el canal tubular permanece cerrado, bien, aquí permanece cerrado, y en su subunidad alfa, que se encuentra hacia la luz, bien, hacia la luz, en este caso de la hendidura subneural, hay sitios de unión de acetilcolina, dos sitios de unión por cada receptor. ¿Esto qué nos quiere decir? Que cuando la acetilcolina es liberada al espacio sináptico, su objetivo es unirse, bien, de que al menos dos moléculas se unan a un receptor de acetilcolina. De esta manera, genera un cambio conformacional que abre este canal de receptor de acetilcolina. ¿Con qué fin? De permitir que ingrese sodio. Acá lo dice, ¿cierto? Su principal efecto es permitir que el sodio fluya hacia el interior de la fibra, generando algo que se llama potencial de placa terminal, donde se despolariza la membrana. Recuerden, bien, que el sodio, como permiten que ingrese sodio, el sodio tiene cargas positivas, bien, y si ingresan cargas positivas, hay aumento o hay electropositividad en la fibra, que va a generar despolarización. Bien, y esta despolarización de la membrana
abre los canales de sodio activados por el voltaje, es decir, abre todos estos canales de aquí. Y obviamente va a permitir un flujo aún mayor de sodio y así consecutivamente, un círculo vicioso, una retroalimentación positiva. Entonces, genera una gran cantidad de electropositividad en la fibra muscular, de manera que ya llega a generar un potencial de acción en la fibra muscular. No se vayan a confundir con el potencial de acción que se genera a nivel de la fibra nerviosa para que se libere la acetilcolina. Aquí ya se genera un potencial de acción, pero en la fibra muscular. Bien, y va a ser gracias a que se permite grandes cantidades de ingreso de sodio. Bien, de sodio. Este potencial de acción se propaga a lo largo de la membrana muscular y obviamente produce la contracción muscular que ya lo hemos comentado en anterior vídeo. Ahora, justamente en esta idea quiero hacer una correlación clínica para hablarles de una enfermedad que se llama miastenia grave. Bien, miastenia grave. La miastenia grave es una enfermedad autoinmunitaria, así como el lupus eritematoso sistémico, así como la artritis reumatoidea, bien, así como también hay una glomerulonefritis que es autoinmunitaria. Bien, qué van a tener en común estas enfermedades? Que se generan anticuerpos. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué tiene de malo esto? Es que estos anticuerpos están alterados, bien, están dañados, están que fallan. ¿Por qué? Porque nos reconocen como un agente extraño. Nosotros mismos nos reconocen como un agente extraño. De manera que nuestras propias defensas, nuestros propios anticuerpos, nos atacan a nosotros mismos. La diferencia, obviamente, va a ser a dónde se dirigen estos anticuerpos. Por eso hay varias enfermedades. Por ejemplo, la artritis reumatoidea van a ser anticuerpos que ataquen a las articulaciones. La glomerulonefritis autoinmunitaria van a ser anticuerpos que ataquen al glomérulo. En caso de la miastenia grave, hay formación de anticuerpos dirigidos frente a estos receptores de acetilcolina. Eso es lo que sucede en miastenia grave. Anticuerpos, nuestras defensas atacan a estos receptores de acetilcolina. Bien, a estos receptores de acetilcolina. Y por lo tanto van a hacer que las uniones neuromusculares no puedan transmitir suficientes señales desde las fibras nerviosas a las musculares. Porque si se daña este receptor, obviamente no ingresa sodio. Si no ingresa sodio, no se activan los canales de sodio activados por el voltaje, por lo tanto no hay un aumento de sodio bastante o que sea mucho sodio el que ingresa a la fibra muscular. Por lo tanto, no se despolariza la membrana del todo y no se genera el potencial de acción en la fibra muscular. Y por lo tanto, no hay una contracción muscular. Es por esto que la miastenia grave bien se caracteriza por un cuadro de debilidad muscular. Bien, en la miastenia grave hay una debilidad muscular. Incluso puede llegar a ser tan grave de ya afectar músculos muy importantes, como los músculos respiratorios, ¿no? Por eso, en esos cuadros graves de miastenia grave, la gente suele morir por insuficiencia respiratoria, ¿no? Porque hay debilidad muscular ya de los músculos respiratorios. Incluso es la principal causa de muerte en miastenia grave, en la insuficiencia respiratoria. ¿En qué consiste el tratamiento de miastenia grave? Es en un fármaco de la familia de los anticolinesterásicos. Anticolinesterásicos, ¿no? Que permite que se acumulen cantidades de acetilcolina mayores de lo normal en el espacio sináptico para que tengan mayores chances, bien, para que tengan mayores chances de poder interactuar con estos receptores dañados. Bien, permanecen más tiempo la acetilcolina en el espacio sináptico. ¿Esto qué quiere decir? Que este fármaco anticolinestarásico lo que va a hacer es disminuir la acción de la enzima que destruye la acetilcolina en el espacio sináptico, que les dije que era la acetilcolinesterasa. Bien, acetilcolinesterasa. Ahora, hablemos sobre el potencial de acción muscular. Bien, en el anteriores vídeos hemos hablado sobre el potencial de acción de la fibra nerviosa. Son muy parecidos si se habrán dado cuenta. Bien, pero tienen diferencias cuantitativas. Bien, el potencial de acción muscular
tiene diferencias cuantitativas en comparación al de la fibra nerviosa. Por ejemplo, el potencial de membrana en reposo muscular es de -80 a -90 milivoltios, es decir, es más negativo aún que en una fibra nerviosa, ¿no? Recuerdan que en la fibra nerviosa era aproximadamente de -60 a -70 milivoltios. Entonces, ahí hay una diferencia cuantitativa. Otra diferencia es que la duración del potencial de acción muscular es de 1 a 5 milisegundos, pero en la fibra nerviosa era muchísimo más rápido, era 10 milésimas de segundos, ¿recuerdan? Y otra diferencia es la velocidad de conducción, que en el potencial de acción muscular es de 3 a 5 metros por segundo. Bien, metros por segundo. Algo que también quiero que sepan es que, como se ve en la imagen, fíjense cómo la fibra muscular esquelética, que es esto de aquí, es muy grande. Bien, es muy ancho, muy grande en comparación a una fibra nerviosa, por supuesto. ¿Esto qué va a hacer? Que se necesita que la corriente, que el potencial de acción penetre zonas profundas, ¿no?, de esta fibra muscular esquelética. Y esto lo va a hacer gracias a los túbulos transversos, que son estos de acá, o también llamados túbulos T, ¿no? Pero también se llaman túbulos transversos. Gracias a este túbulo transverso, que lo que hace es penetrar zonas profundas de la fibra muscular esquelética grande, puede llegar el potencial de acción a zonas profundas. Bien, y esto va a generar una contracción muscular máxima. Bien, una contracción muscular máxima. Ahora, fíjense cómo los túbulos T, voy a hacer un zoom acá, donde se origina el túbulo T a esta altura, bien, va a ser el inicio, ¿no? Va a ser su origen. Pero fíjense cómo se comunica con el exterior. Bien, el origen del túbulo T se comunica con el exterior. ¿Esto qué nos quiere decir? Que van a poder tener, obviamente, acceso a sodio y a todo lo que se necesita para generar un potencial de acción, como ya hemos hablado. Bien. Y otro componente que también quiero que repasemos es sobre el retículo sarcoplásmico. Ya lo hemos mencionado, ¿no? El retículo sarcoplásmico, como lo vemos aquí, va a tener dos partes principales. El primero son las cisternas terminales, que aquí los estoy señalando. Todo esto son cisternas terminales, que lo que hacen es ser grandes cavidades que están junto a los túbulos T o como rodean a los túbulos T. Y la otra parte del retículo sarcoplásmico son los túbulos longitudinales largos, que son estos de acá, que rodean todas las superficies de las miofibrillas. Ahora, hablemos sobre el acoplamiento, excitación, contracción. Bien, excitación, contracción. Entonces, cuando el potencial de acción, bien, alcanza el túbulo T, que va a ser que llegue este potencial a zonas profundas, bien, el cambio de voltaje, aquí vemos, ¿no? El potencial de acción va a generar un cambio de voltaje que va a ser detectado por el receptor de dihidropiridina, que aquí lo estoy señalando. Bien, es detectado por el receptor de dihidropiridina. Y como ven, como que está enlazado, va a estar asociado, está ligado el receptor de dihidropiridina a un canal de liberación de calcio. Por ahí también se le llama receptor de rianodina, que es esto de acá. Entonces, cuando llega el potencial de acción, es detectado por este receptor de dihidropiridina y va a hacer que se abra este receptor de rianodina. Bien, se abre el receptor de rianodina, ya sea a nivel de las cisternas terminales o a nivel de los túbulos longitudinales anexos, bien, que es las dos partes principales del retículo sarcoplásmico. Entonces, durante unos milisegundos que se encuentra abierto este receptor de rianodina o canal liberador de calcio, su mismo nombre lo dice, ¿no? Liberan iones calcio hacia el sarcoplasma, bien, hacia el sarcoplasma. Y obviamente, ya hemos hablado en el video anterior, este calcio ya aporta a que se produzca la contracción, bien, a que se produzca la contracción. Luego de estos milisegundos que ya se generó la contracción, la bomba de calcio, no vayan a confundirse, ¿eh? Una cosa es el canal de liberación de calcio y otra cosa es la bomba de calcio, también llamado calcio ATPasa del retículo sarcoplásmico o por sus siglas también llamado cerca. Bien,
Este se encuentra localizado en las paredes del retículo sarcoplásmico. Aquí está el retículo sarcoplásmico, aquí está la bomba de calcio cerca, bien cerca, y lo que hace es obviamente bombear iones de calcio desde las miofibrillas de nuevo hacia los túbulos sarcoplásmicos, es decir, hacia adentro del retículo sarcoplásmico como recaptación. Bien, como recaptación. Además, en el interior del retículo vamos a encontrar una proteína de unión al calcio que se le llama calsecuestrina, ¿no? Su mismo nombre lo dice, cal de calcio, secuestrina de secuestrar, de retener, ¿bien? De retener calcio dentro de este retículo sarcoplásmico, para que luego en otro potencial de acción pueda volver a ser utilizado mediante este mismo mecanismo. Esto se llama acoplamiento, excitación, contracción. Bien, ahora, con respecto a este concepto, también quiero hacer otra correlación clínica. Bien, existen personas que tienen mutaciones de los genes de los receptores de rianodina, que es este canal liberador de calcio, o el receptor de dihidropiridina, que es el que actúa ante la estimulación del potencial de acción, ¿cierto? Entonces, cuando hay mutaciones en los genes de estos receptores, va a generar que las personas a la exposición a anestésicos principalmente sufran de hipertermia maligna o también llamada o también crisis hipermetabólica. En crisis hipermetabólica. ¿Por qué? Porque no hay regulación del paso de calcio. El calcio se libera en cantidades excesivas sin ningún control. Bien, sin ningún control. Obviamente desde el retículo sarcoplásmico a los espacios intracelulares, es decir, va a haber mayor cantidad de calcio no controlado a nivel del sarcoplasma. Por lo tanto, hay una contracción excesiva de las fibras musculares. Bien, esto es lo primero, contracción excesiva de fibras musculares, lo que incrementa la tasa metabólica y genera grandes cantidades de calor. Bien, genera grandes cantidades de calor. Eso es lo segundo, contracción excesiva, grandes cantidades de calor. Bien, además hay acidosis celular y depresión de depósitos de energía. Recuerden que la contracción necesita de energía. Bien, y la energía se sustrae justamente de glucosa. Pero cuando ya es excesivo, se acaban estos depósitos de glucosa y comienza a formar ácido láctico. Y por eso hay acidosis celular. Entonces, hay una contracción excesiva, hay un aumento de la tasa metabólica o el uso de la tasa metabólica. Hay gran cantidad de calor, acidosis celular y depresión de depósitos de energía. Por ese motivo, los síntomas de una hipertermia maligna, ¿bien? Va a ser primero rigidez muscular por la contracción excesiva, fiebre alta porque hay generación de grandes cantidades de calor, por eso se llama hipertermia maligna, y también taquicardia por todo el metabolismo o el hipermetabolismo que sucede. Bien, esos son los tres principales síntomas: rigidez muscular, fiebre alta y taquicardia. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Consiste en un fármaco que se llama dantroleno. Bien, dantroleno. Este dantroleno es antagonista de los receptores de rianodina, es decir, van en contra de la acción que hace el canal liberador de calcio, ¿no? Entonces, inhibe la liberación de calcio. Hay menos calcio en el sarcoplasma. En caso de hipertermia maligna es excesivo. Por lo tanto, el dantroleno genera una manera de regulación del calcio. Y si hay una regulación del calcio, en estos casos, obviamente todos los síntomas disminuyen. Disminuye la contracción excesiva, disminuye la gran cantidad de calor, disminuye la acidosis celular y también la depresión de energía, ¿no? Es la manera de cómo tratarlo. Y bien, eso fue todo con respecto al capítulo de hoy día. No olviden que como referencia bibliográfica estoy utilizando Fisiología Médica de Guyton. Bien, no olviden suscribirse, activar la campana para que les llegue las notificaciones de los siguientes vídeos, dejar su like en caso que les haya agradado la ponencia y tampoco olviden que en la descripción van a encontrar un link Drive que les va a llevar a una carpeta Drive, valga la redundancia, donde van a tener a su disposición todas las diapositivas que les presento en todos los vídeos. Bien, en todos los vídeos. Si no me equivoco, creo que el otro capítulo sí es sobre músculo liso.
Y pues nada, espero que les haya agradado la ponencia. Muchas gracias por verlo.